Vamos a empezar definiendo qué es la palabra CRUD. CRUD solo hace referencia a una convención que nos indica qué cosas podemos hacer sobre una base de datos, ya sea relacional o no relacional. En este caso podemos crear, leer, actualizar o eliminar una tupla o un documento. Entonces, CRUD solamente es una convención que nos indica qué cosas podemos hacer sobre una base de datos nada más. Ahora vamos a hablar de protocolos o arquitecturas, en este caso el REST y el SOAP. Primero hay que decir que ambos son estilos arquitectónicos para el diseño de sistemas distribuidos basados en la web. En este caso el REST se basa generalmente en el protocolo HTTP y el SOAP puede utilizar el protocolo HTTP y otros. Hay que decir también que el SOAP es más antiguo, es más pesado y el REST es más ligero y el que actualmente hoy en día es más usado. También se puede decir que el REST generalmente utiliza para la comunicación de datos el formato JSON y el SOAP generalmente utiliza el formato XML. Entonces nosotros nos vamos a enfocar más en el servicio REST. El servicio REST, como les decía, utiliza el protocolo HTTP de forma principal y el protocolo HTTP nos brinda métodos, se puede decir como el GET, el POST, el PUT y el DELETE, que nos permiten o nos van a permitir hacer el CRUD que anteriormente he mencionado. En este caso, primero el GET nos permite obtener datos o leer datos de una base de datos, ya sea relacional o no relacional. El POST nos permite crear una nueva tupla o un nuevo documento sobre una base de datos. El PUT nos permite actualizar un documento o una tupla y el delete nos permite eliminar una tupla o un documento, ya sea en una base de datos relacional o no relacional. Pero en este caso serían estos los principales que les van a pedir en un trabajo, les piden esto, ¿no? Los CRUDs. Y esto generalmente responden con un JSON o incluso si es un PDF les pueden responder en otro formato, no siempre es JSON, puede ser un formato base 64 para renderizar un PDF u otras cosas, ¿no? Después aquí, como les decía, el post significa inserción, el get consulta, el put actualización, el borrado sería el delete. En resumen sería eso. Aquí también está la gráfica de GraphQL, a ver, lo vamos a mencionar esto. Lo que les decía que es lo que no se usa estrictamente, solo se lo debe usar en algunos casos. Se utiliza igual para consultar la base de datos, a veces GraphQL. Y esto es más interesante porque si una tabla de personas tiene 100 datos, desde su nombre, su carnet de identidad y otros datos que no sabemos, pero tiene 100, con servicios REST, al hacer el get, pedimos esos 100 datos por cada persona, se puede decir, a la tabla. Pero la diferencia con GraphQL es que si queremos pedir de esos 100 datos, tres datos de la persona, podemos hacerlo. Nosotros lo hacemos desde el frontend. Vamos a construir nuestros propios queries. En esos queries les decimos, quiero tres datos de esos 100 datos que esa tabla persona tiene. Entonces eso lo construimos desde el frontend y le enviamos al backend. El backend ya tiene que tener configurado esa parte, ¿no? Entonces a través de GraphQL le decimos eso y nos devuelve tres datos de esos 100 datos que tiene esa tabla de persona. Esa es la ventaja. Incluso nos devuelve en formato JSON o en formato que nosotros deseemos. La ventaja sería de GraphQL que si tenemos una tabla, por ejemplo, no solamente tiene 100 datos, ¿no?, de una persona, puede tener 200 o 300 y traemos 1000 registros, va a tardar un tiempo, aunque sea mínimo, por lo menos de 5 segundos o 3 segundos. Con GraphQL, si traemos los datos que realmente necesitamos, como si fueran 10 de 300 datos de una persona, va a ser mucho más veloz y se puede notar en el tiempo de request. Por ejemplo, si aquí piden con un get 1000 datos de una persona, de una tabla de persona con 100 datos, debe tardar 2 segundos y con GraphQL al pedir igual 1000, pero 2 o 10 datos de la persona tarda milisegundos. Ahí se puede notar la diferencia. Y esto pasa muy a menudo cuando son proyectos grandes, la base de datos crece mucho. Cuando son proyectos grandes optan por estas opciones de GraphQL para que el performance de la aplicación sea mucho más rápido. Entonces eso es lo que actualmente se ve en algunos proyectos grandes y optan por tener un mayor o mejor performance. Vamos a explicar un poco aquí a nivel del código. Entonces vamos a comenzar con lo de siempre, ¿no? Voy a crear un párrafo Angular y después vamos a explicar esto de los servicios REST o un CRUD a través de un servicio en Angular, ¿no? Entonces voy a dar aquí clic derecho, Angular Generator Service, ¿no? Le colocaré, a ver, lo colocaré CRUD.
y enter. Entonces vamos a hacer nuestro primer CRUD aquí de manera, y mañana yo creo que vamos a alcanzar a probarlo, pero vamos a ver cómo se inicia con esto. Entonces vamos a hacer un servicio de que va a manejar CRUDs, va a actualizar, eliminar, etcétera, traer información. Pero para utilizar un CRUD en Angular tenemos que importar primero un módulo. Ese módulo se llama HTTP módulo. A ver, vamos a escribirlo aquí. Va a ir en imports, HTTP. Antes era HTTP módulo en las versiones de Angular 4, 5, 6, pero después de la 8 ya se llama client. HTTP client módulo. A ver, nos tiene que sugerir esto. Import, le voy a decir aquí llaves from y que lo saque de este lugar, ¿no? De Angular Common HTTP. Aquí lo voy a colocar tal vez llaves de conocer. Client módulo. Puede ser por las librerías que no se han instalado bien, que no me está sugiriendo, pero esta es la librería principal. Entonces, como les decía, esta va a ser la librería o el módulo que nos va a permitir hacer esos servicios o esos CRUDs desde nuestra aplicación Angular. Esto, si lo colocan en la raíz, el HTTP Client Module va a ser suficiente para poder utilizarlo en toda la aplicación. Es decir, que si tienen un módulo de home, etcétera, no necesitan importarlo de nuevo. Si lo inyectan en la raíz, ya se puede decir singleton igual. Ya funciona para todo el proyecto, entonces no necesitan importar cada vez que quieran llamar a un servicio desde un módulo, etcétera. No necesitan, a menos que lo hagan, no lo declaren esto en el app módulo principal. Lo tendrán que declarar de forma separada, se puede decir. Entonces, esto generalmente lo colocan en cualquier proyecto una sola vez en el app módulo y después ya no lo usan en otros lados, ¿no? Una vez o más lo declaran. Entonces, eso primero vamos a necesitar para que corra nuestro proyecto. Y ahora el CRUD. El CRUD va a salir a partir de ese módulo. Entonces voy a inyectar aquí una variable private, le voy a decir HTTP y va a jalar el HTTP client de esa librería, ¿no? En este caso ya no va a ser módulo, va a ser HTTP client directamente. Ahora esta variable me da acceso a la parte del CRUD que les estaba indicando. Aquí dentro del constructor, para mostrar a manera de ejemplo, si pongo this.http, le doy punto, me tiene que sugerir los CRUDs o las opciones de CRUD que tengo, ¿no? Aquí está el delete, el get, el patch, el post y el put, ¿no? Los más básicos tienen esto, no tiene todos los que existen. Si quieren ver en Postman, pueden tener varios, ¿no? Vamos a hablar igual de Postman mañana, yo creo, a modo de testear servicios REST. Va a ser para testear servicios, ¿no? No siempre REST, incluso Socket se puede testear ahí y otras cosas, pero nos va a servir para testear. Entonces aquí ya tenemos los CRUDs o la parte del CRUD. El primero sería el más fácil. El primero sería el get, el que va a traer los datos del backend, se puede decir, que está conectando una base de datos. Entonces lo defino ahí, ya me sugiere el get. Y el get recibe dos parámetros. En el primero va a recibir una URL, la cual va a estar apuntando al backend. Y el segundo son parámetros opcionales. Aquí podemos mandar cabeceras y aquí, como pueden ver, aquí nos sugiere, ¿no? La URL es lo primero, donde va a apuntar al backend. Y el otro serían las opciones, pero de forma opcional. Podemos mandar headers, podemos mandar el token, que en este caso, el token cuando hacemos las peticiones a un backend que está protegido, se puede decir, ¿no? Entonces esto generalmente a veces lo vamos a colocar. En este caso, al comienzo, si usamos token lo vamos a colocar, pero después ya no, porque vamos a utilizar interceptores para mandar el token de una forma más profesional, se puede decir. Entonces aquí iría una URL, puede ser http puede ser upv.com, y aquí le digo que quiero los usuarios, ¿no? Users. Ese puede ser un ejemplo de un get. Ahora, antes de continuar con los demás, este servicio o este módulo de HTTP Client Module nos da acceso a estos CRUDs, pero a través de observables. Si yo le doy un punto aquí, me va a sugerir subscribe. Podemos hacer las peticiones también con promesas, y también las promesas se pueden convertir a observables. Es interesante. Pero generalmente ahora este módulo nos da por defecto, se diría, a través de observables, ¿no? La petición que vamos a hacer al backend. Es decir, si nos suscribimos aquí a esa URL, si el backend está lento, es un servidor lento, va a llegar, ¿no? Pero nos va a notificar o va a entrar a este método de console.log. Puedo colocar cuando tengamos la respuesta del backend, ¿no? Aquí le puedo colocar respuesta. Y llegaría la respuesta del backend en este REST, ¿no? Que ya hemos hablado de las funciones flecha. Y esto ya lo hemos utilizado muchas veces, el subscribe. Entonces, sea el get, el post, el put, el patch, etcétera, a través de subscribe o a través de observables nos va a dar los datos del backend que obtengamos, ¿no? Entonces, este sería el primero, el get. Ahora el otro clásico sería el post. Voy a utilizar igual el HTTP. Le voy a decir post.
Y este post es un poco diferente, se puede decir, en el paso de parámetros. Igual puede ser la misma URL o puede ser otra URL. Pero este post hemos dicho que nos sirve para meter o crear nuevos datos o registros en la base de datos, ¿no? A través del backend. Y por eso se recibe un body aquí. Y el body es de forma obligatoria aquí. Como pueden ver, un body de tipo any de forma obligatoria. Y después vienen los options, que sería de forma opcional, al igual que el del get, ¿no? Aquí que serían los options. Aquí un options. Un JSON de opciones, ¿no? Headers, query params o parámetros, etcétera. Entonces, en este caso, los atributos obligatorios, ¿no? Un body. En este caso, en el body dentro del post siempre va, como les decía, este post sirve para crear datos en el backend o en la base de datos. Entonces, en este body siempre va, queremos crear, por ejemplo, una persona, le mandamos aquí el name, después le mandamos otros datos que el servicio esté pidiendo y lo hacemos a través de este body, ¿no? Y esto igual va a recibir o se va a ejecutar a través de un observable. Y va a ser prácticamente lo mismo que esto. A ver, lo voy a copiar esto aquí, subscribe. Sería eso, ¿no? Se va a suscribir y en la respuesta cuando el backend nos responda o nos devuelva la llamada, lo vamos a imprimir, ¿no? En este caso. Entonces los otros dos servicios, en este caso el delete, el patch y el put, exactamente son los mismos, pero varían en el paso de parámetros, se puede decir. En este caso solo estoy mostrando los dos y vamos a hacer la prueba igual con Firebase esto. En el caso del get va a ser sencillo hacer la prueba con la APIs de juegos que ya hemos elegido. Solamente tenemos que darle la URL y después si nos pide token le vamos a mandar en el header. En los otros casos sí hay que mandar, en el caso del post un body, en el caso del put igual un body, en el caso del delete se manda un ID que queremos eliminar. Y ahora sería el put. Y como hemos dicho, el put es para actualizar, ¿no? Si en la base de datos tenemos personas, vamos a actualizar la tabla de personas enviándole un ID en este caso. A ver, vamos a ver esto. Sería el put y recibe lo mismo que el post. Se puede decir, recibe un body igual, pero tiene una diferencia. Aquí igual me suscribo. Le digo .subscribe y lo voy a copiar esto para no estar escribiendo. Sería así. Lo voy a bajar esto. Subscribe. Este igual lo voy a bajar. Subscribe. Y un poco más ordenado, ¿no? Entonces el put va a servir para actualizar un registro, pero la diferencia del put con el post generalmente es que en el put siempre hay que mandarle un ID. Esto es bueno, generalmente siempre se ve esto porque tiene que actualizar. Aquí por ejemplo le digo el ID 1 que es la persona con nombre Juan, etcétera, y aquí hemos creado, ¿no? A ver, aquí en el get le decimos queremos obtener todos los usuarios y esto va a ser igual a una lista, seguro va a traer aquí un array. Una raya, aquí va a traer un JSON con el nombre Juan y sí va a traer este ID más. Aquí le solicitamos todos los usuarios que están en la base de datos y aquí puede ver más, ¿no? Va a ser así, un array de varios datos. En este caso, hemos visto incluso en el examen que esto venía diferente, ¿no? Con un JSON y teníamos que armarlo. Depende del backend, es eso, ¿no? No definimos nosotros. Depende del backend, cómo les envíen, puede ser, depende del lenguaje o cómo se manejan, ¿no? Los interfaces a nivel backend. El post, la misma URL o puede cambiar, pero si se tiene un buen estándar es la misma URL nada más y cambia después del servicio que recibe. Entonces en el caso del post puede ser la misma URL, pero hay que mandarle un body, ¿no? Y en este body, como es para crear, generalmente no se envía el ID. Yo no le puedo decir aquí ID 10 que sea esta nueva persona, ¿no? Generalmente en un post siempre se le manda los datos, todos los datos que recibe esa tabla, pero menos el ID. El ID lo va a meter el backend. Cuando nosotros mandemos esto sin ID y a través de un servicio post, el backend ya tiene que saber que es un servicio post y va a crear el ID internamente. Internamente el ID 1 o el ID 0 lo va a crear, pero el backend tiene que ir incrementando eso dinámicamente, se puede decir, o no tiene que repetir el ID. Es decir, si yo creo la primera vez y me sale el ID 1, la segunda vez tiene que ser el ID 2, la tercera vez 3 o N veces, pero el ID nunca se repite y es el identificador único, se puede decir, ¿no? Generalmente con el ID vamos a poder eliminar en el backend y con el ID vamos a poder actualizar. Entonces el ID tiene que ser único por cada tabla que se tiene en el backend o cada documento. Entonces eso lo coloca el backend. Nosotros tenemos que mandarlo así
Y en el caso de Firebase vamos a hacer lo mismo, nosotros lo vamos a mandar así y Firebase lo va a colocar, como ya es un backend configurado, lo va a colocar directamente, ¿no? Ahora en el caso del put que les decía que es actualizar, puede ser igual la misma URL, si es un buen backend, pero en este caso le enviamos un body con el ID. En este caso, como es un put, ya vas a reconocer que queremos actualizar ese registro con ese ID y con los datos que estamos enviando, ¿no? Esto no siempre puede ser así, depende del... Esto lo pueden cambiar, incluso puede ser... es depende del backend, cómo lo defina, ¿no? Puede colocarlo así, data, y aquí envía los datos que quieres actualizar, te puede decir. Aquí envías el ID que quieres actualizar y aquí los datos que quieres actualizar para ese ID, ¿no? Entonces puede haber distintas formas y generalmente el backend te indica cómo tienes que enviar. Puede haber distintas formas, pero siempre hay que, en este caso, a un desarrollador backend o el que está encargado de backend, hay que decirle cómo tengo que enviar los datos, ¿no? Para actualizar el post o para crear el post. Igual puede variar, a veces pueden pedirles cosas locas, ¿no? Recuerdo una vez que saben pedir la ID, pero y saben pedir que desde el frontend lo incrementemos, ¿no? Es casi bien, se puede decir, si te dicen eso, el desarrollador backend no sabe lo que está haciendo, ¿no? Se puede decir porque en el caso de frontend lo podemos incrementar el ID para que no se repita, pero cuando refresquemos la página, ese ID se va a refrescar o se va a iniciar a cero, etcétera, y no sabemos, no vamos a saber en qué número se ha quedado. Y otra cosa más fuerte sería que si abrimos dos o tres páginas de frontend en distintas máquinas o en distintos lugares y al mismo tiempo creen, entonces los IDs se van a repetir, ¿no? Y a veces pasa eso cuando les toca un backend que no sabe mucho, se puede decir, ¿no? Entonces serían la parte del put y el post. Y ahora el delete. El delete igual a esta nueva variable que hemos inyectado en el constructor nos da acceso, ¿no? Le digo delete y ya tenemos. Casi todos son la misma sintaxis. El delete igual va a recibir una URL y ya no recibe nada más de parámetros, solo recibe los parámetros opcionales, ¿no? Aquí está la URL y los parámetros opcionales que sería opcional como lo dice su nombre. Entonces en este caso le puedo dar un subscribe directamente como en el caso del get en el primer ejemplo. Esto lo puedo borrar. Y esto sería el delete, ¿no? El delete entonces recibe una URL y después la respuesta y los parámetros opcionales. Pero en el delete nosotros queremos eliminar un registro de la base de datos. La base de datos, ¿cómo va a saber cuál queremos eliminar? Eso generalmente ya hemos avanzado, ¿no? De params y query params. Y esos params y query params igual vamos a tener aquí en los servicios, en los CRUDs o en los servicios REST. Entonces es la misma sintaxis. Si queremos enviar parámetros lo hacemos así separado con slash. Y si queremos enviar query params lo hacemos con un signo de interrogación. Le decimos esto igual a esto, este tipo de valor, etcétera, ¿no? Entonces el delete generalmente va a funcionar con query params. Porque el delete no recibe un body, como pueden ver aquí no recibe un body para que le enviemos un ID para que elimine del backend, ¿no? O de la base de datos. Entonces ese ID generalmente en los servicios en el delete se le envía mediante query params. Le digo la URL que es del delete y le envío por query params, le digo el ID del usuario que quiero eliminar es el 1, ¿no? Entonces el backend ya se va a encargar de sacar de los query params del ID y va a eliminar y te va a devolver la respuesta un success o el usuario tantos fue eliminado, ¿no? Con éxito te puede decir. Entonces generalmente en el delete se le manda con query params del ID porque esto no recibe un body. No habría otra forma de enviarle. A menos que se le envíen los headers, que sería algo muy raro, ¿no? La única forma sería aquí por params o query params. Les pueden pedir de esta forma params o query params o parámetro sería así, ¿no? Un ID directamente slash 1, ¿no? Entonces esto ya vas a reconocer que este 1 es el ID que hay que eliminar de la base de datos de la tabla user, ¿no? De la tabla user de la base de datos. Entonces puede haber dos opciones para eliminar el query params o params en este caso. Eso de que hay que ver el backend cómo les pide los datos también. Después en el get ahora. En cualquier servicio podemos enviar params y query params. En este caso el get igual. En el get podemos enviar params o query params. A ver, lo vamos a ver aquí. Aquí en los parámetros opcionales nos dice, a ver, aquí están los params, ¿no? Los params que podemos enviar. Generalmente si en una tabla de personas tenemos ya 1000 datos, etcétera, no podemos traer los 1000 de golpe, ¿no? O si tenemos 1.000.000, no podemos traer los 1.000.000 porque se va a lentear la aplicación. Entonces generalmente cuando se tienen
un millón de datos en una tabla, se hace paginación. La paginación es como de esos 1000 datos o 10.000 datos que se tiene, lo dividimos por páginas, ¿no? La página uno va a tener 10 datos, la página 2 va a tener otros 10, etcétera, ¿no? Y así se vuelve más rápido y te devuelve, la respuesta del backend es más rápido, ¿no? Y así también la aplicación en Angular no se cuelga. Porque si pedimos 10.000 o 100.000 datos de entrada, la aplicación tarda y el request tarda mucho tiempo. Entonces, generalmente cuando se hace paginación se envía los parámetros a través de query params. Es decir, yo le digo aquí, como el get no tiene body, este get no tiene body, params o query params, ¿no? Aquí le puedo decir la página, envíame la página 1, después es un i, le digo después un tamaño de paginación de 10, le puedo decir, un tamaño de paginación de 10 y después le puedo decir incluso aquí sorting, ¿no? Le puedo decir hacer sorteo, sí, el orden de sorting. Aquí generalmente puede ser ascendente o descendente, lo colocan, depende de la programación del backend. Pero los params o query params para el get se puede usar. Cuando es paginación siempre a veces piden query params, ¿no? De esta forma les van a pedir. Y esto a nivel de frontend hay que controlar dinámicamente. Si tienen una tabla y dan clic a la página 1, tiene que cambiar esto dinámicamente. Dan clic a la página 2, tiene que cambiar esto. Tiene que pedir página 2 y size igual a 2, a 10 está bien, ¿no? Pero hay incluso otros más complicados. Esto parece sencillo, ¿no? Hay otros backends que les pueden pedir de forma un poco más compleja. Les dicen page, les pueden pedir un size, por ejemplo, de 10 y después un limit, que es algo más raro, ¿no? A ver, un limit, algo así. Es decir, del registro 10 al 20 tráemelo. Entonces, ¿cómo hacen paginación con esto? Cada vez tendrán que variar. Si están paginando de 10 en 10, le dicen del 10 al 20 tráemelo, después tráemelo del 20 al 30, después tráemelo del 30 al 40, etcétera, ¿no? Tienen que mandarle datos dinámicos a esta función y traer en base a eso los datos del backend, se puede decir. Entonces puede haber cosas así complejas como eso. E incluso aquí les pueden pedir filtros, ¿no? Que manden filtros que tenga la base de datos incluso para una tabla, por ejemplo, filtrar los que tengan apellido igual a Valdés, por ejemplo. Entonces pueden pedir esas cosas, ¿no? Filter, después tipos de filtro, etcétera. Si son fechas de enviar rangos. A veces sabe ver cosas complejas, pero hay que saber ordenarlo nada más. Eso en el caso de los query params para el get o incluso parámetros que sería un poco más sencillo. Y en el post lo mismo. A veces aquí se puede pedir un número de, no sé, de un usuario, después aquí otra lista y aquí otro, ¿no? Otro parámetro. Puede haber cosas así, entonces en los cuatro servicios o cinco, nos falta uno más, el patch. Se pueden enviar params y query params en cada uno de estos servicios. Pero en este caso algunos tienen body, algunos no tienen body, no tienen que tomar en cuenta eso. Incluso a veces saben decir en el delete, envíame en el body, te saben decir. Es un servicio delete, pero envíame en el body lo que quieres eliminar y a veces cuando no se sabe manejar muy bien, ¿no? La parte del backend. En este caso ustedes tienen que ver por la interfaz que Angular maneja, no tiene body este delete, ¿no? Tal vez en otro framework o del lado del frontend pueda tener, pero generalmente el delete no tiene body. El get igual no tiene body. Estos dos sí tienen. Y el último sería el patch aquí. Lo voy a anotar. HTTP y el patch, ¿no? En este caso va a ser lo mismo el patch. Les decía, igual que el put. Nos vamos a escribir igual la respuesta. Pero este patch es diferente, ¿no? Le mando el ID, pero yo quiero actualizar el name nada más. El age lo dejo, no quiero actualizar el age. Entonces le mando solamente el ID del registro que quiero actualizar y después qué variable quiero actualizar. No es se puede decir es un parche, tipo parche, que no es una actualización total. Si mi registro de persona tiene 100 datos, aquí puedo mandar dos, suficiente sería, ¿no? Pero en el caso del put, si mi registro tiene 100 datos en la persona, hay que enviar los 100. Eso es la diferencia, ¿no? El patch sería parcial y esto sería una actualización total, ¿no? Hay que enviar, aunque no actualices, hay que enviar los 100 campos aquí llenados, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, estos serían los más básicos que van a utilizar a lo largo de desarrollo en Angular. El CRUD y el patch se puede decir, ¿no? Que sería parte igual de la actualización, pero funciona de diferente manera. Cada uno de estos servicios del backend lo configura. Ustedes no tienen que, solo tienen que pedir
Se puede hacer una guía de servicios o APIs que el backend ha creado y con eso ya pueden trabajar, ¿no? Generalmente es así se trabaja, ¿no?